Bienvenidos, retornamos nuevamente por aquí. Decíamos hacer la pausa que en esta noche la visita de la honorable diputada Soraya Suárez, Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América y lo más importante, una diputada de esos que ha estado llevando esa gestión legislativa muy activa, no solamente con las acostumbradas resoluciones pidiendo obra para su municipio y demás, y para la provincia de Santiago, sino muy activa en los temas que son noticias a nivel nacional. Bienvenido. ¿Qué te parece? Bueno, me parece cónsono con lo que es el Cibao, el corazón. Ella me parece una verdadera embajadora representante del Cibao, porque recuérdate que la mayoría de los presidentes son de la zona de Santiago, de la República Dominicana. Los pensamientos nacionales nacen prácticamente de esa zona del Cibao, de modo que en Soraya Suárez Ariza, tenemos una representante auténtica y genuina de la zona. Bienvenida, diputada. Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes en esta noche, de verdad que sí. Y gracias por esos piropos. No Realmente de Santiago han nacido casi todos los presidentes de este país. Claro que sí. Y quién sabe si una presidenta. También. Efectivamente. Eso es así. Honorable, quiero aprovechar su llegada porque sé que precisamente en el día de hoy se dio formar inicio al Censo Nacional, una actividad que inició con la visita a la residencia presidencial, el presidente en compañía de su esposa Raquel Albaje, para dar formar inicio a este censo, pero hemos visto que usted esta semana ha estado muy activa con relación a la integración de los partidos y en caso de que esto pudiera fracasar, ellos iban a tener la culpa por no ser parte de este censo, honorable. ¿Pudiéramos recrear un poquito eso y ver cómo marcha esto? Claro que sí. Nosotros no podemos politizar todos los temas. Un censo es algo que va a dirigir los destinos de este país. Por eso había que prestarle mucha atención. Vimos durante 2 semanas cómo los partidos de la oposición, los dos más grandes después de nosotros, PRM, se habían dedicado a querer desacreditar el censo, así de simple. Y de repente haciendo nosotros, echando para atrás y recordando unas reuniones que tuvimos con la directora del censo, a quien yo no conocía hasta ese momento, una servidora y otros legisladores, pensando que el censo se iba a dar, de eso hace más de 8 meses, quizás un año, habíamos decidido reunirnos con ella para pedirle los perfiles de quienes saldrían a censar y quienes coordinarían. Ella nos dio esos perfiles, empezamos a preparar y luego que se lo entregamos, pasaron las semanas, ella no daba respuesta y decidimos contactarla de nuevo y preguntarle qué había pasado con eso, que si no se iba a hacer el censo, a lo que ella respondió que sí, que el censo iba, que ya se había conversado, pero que las personas que habían censado en el último censo, que desgraciadamente no fue completamente exitoso o no fue exitoso, eran los que iban a volver a encuestar y a dirigir el censo. Bueno, pensamos que lo ideal era que las cosas fluyeran bien y nos pareció, está bien, normal. Este gobierno ha decidido dejar a más de la mitad de la administración pasada, por las razones que sea, ese no es el tema. Y así lo dejamos. Pero cuando nosotros vemos que los partidos de la oposición empiezan a bombardear el censo, nos empieza a llamar la atención que nadie dice nada, que el partido sabe que esas personas, primero, las oficinas de la ONE nadie fueron cambiadas en ningún sitio, solo la cabeza. Segundo, los que van a empadronar son los mismos que ya habían empadronado y los que iban a dirigir son los mismos que habían dirigido, es decir, los del partido de la oposición o los 2 partidos mayores de oposición, y también lo bombardeaban. Entonces era simple reducir esto en que desacredito el censo, digo que va a ser un fracaso y desde adentro lo boicoteo. En ese tenor, nosotros nos vimos obligados primero como ciudadanos y luego como miembros de un partido al que iban a cumplir de decir lo que estaba pasando. Y eso fue lo que ocurrió. Usted veía a los legisladores de la oposición hablando en contra del censo. Bueno, pues me dio mucha satisfacción que a partir de ayer esos discursos empezaron a cambiar, que los líderes de esos partidos políticos de oposición empezaron también a cambiar sus discursos. No es verdad que por la delincuencia se podía parar un censo. Un mes
O sea, ¿qué se resuelve en un mes si hay delincuencia? No se resuelve nada. El problema de la delincuencia no es para resolverse ni en un mes, no se ha resuelto en 2 años y desde que llegamos estamos tratando de resolverlo. Pero además, en el censo pasado también ocurría lo mismo, porque el tema de la delincuencia tiene muchos años arropándonos. Lo que hay es que tener cuidado y hay que sentir respeto hacia el ciudadano, sentido de país y compromiso. Si el censo falla, yo insisto, lo fallaron ellos. Y más, el listado de quienes dirigen el censo en Santiago lo tenemos con nombres, sabemos quiénes son. El censo, por lo menos en Santiago, deben garantizar que salga bien. El partido movilizó a su gente a nivel nacional y eso está bien. ¿Para qué? Para vigilar que se haga bien, porque también tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Muy bien, excelente. Honorable, perdóname bien, para seguir en ese mismo tenor, la receptividad de la población en Santiago, ¿cómo usted ha visto, ha podido recibir informes? ¿Cómo está la población con la disposición de a recibir a los empadronadores, honorable? Bueno, han surgido dificultades en el día de hoy para salir a empadronar, han faltado algunas tabletas, han dicho, han empezado a distribuirse en el casco urbano, pero la gente está esperando. Qué bueno. Y después de los mensajes que hemos enviado, no solo yo, el propio presidente de la República, un buen mensaje, todos los funcionarios, ya inclusive legisladores de la oposición, están diciendo que debe darse el censo. La gente empieza a recuperar la confianza, porque realmente la gente estaba metida en pánico, y ya la gente estaba diciendo que para qué se iba a censar si eso no iba a servir. Entonces ya sí se ha recuperado la confianza y creemos que en nuestra labor de representación en esta ocasión nos ganamos el sueldo. Excelente, qué bueno, qué bien. A mí me parece que real y efectivamente ese tipo de, como usted decía al principio, de querer politizarlo todo, real y efectivamente lo que hace es dañarlo todo, porque realmente erupciona lo que es la credibilidad de la población en su propio político, llamámoslo en este caso, los propios de la oposición que quieren alcanzar el poder, pero entonces al desacreditando, entonces acaban con lo que es, lo que yo le llamaría la gallina de los huevos de oro, que es la democracia que tenemos. Y yo creo que en ese sentido, tanto regionalmente como de manera nacional, en un tema nacional, como el censo, deberían sentarse en una mesa para hacer propuestas, en vez de ir a bombardear, sentarse y proponer cualquier debilidad, porque las obras humanas no son perfectas. Pero entonces usted se sienta, llama, se comunica, porque se comunican para otras cosas, entonces se plantean en una mesa, ¿no?, las soluciones a cualquier incongruencia o desacuerdo que pueda haber, porque nada es perfecto, ni nada es una papeleta de 2,000 pesos para gustarle a todo el mundo. Eso es correcto, eso es correcto. Los temas país no deben ser politizados nunca. Además, ¿qué es lo que somos nosotros? Nosotros somos clase política. Yo entiendo que donde quiera que haya un político que tenga deseos de hacerlo bien, que lo esté haciendo bien, hay que aplaudirse y apoyarse por el bien del país. Al final, el país solo va a elegir en lo que se sienta representado, en quienes entiendan que lo están haciendo bien. Y ya el país no es tonto. Las redes, para bien o para mal, yo siempre digo, nos han copado. Las redes te enseñan la buena cara, la mala cara y la cara de la mentira. Al final, el país termina sabiendo la verdad de todo. Así que en temas país, lo que tenemos que hacer es unificar criterios, sobre todo en un momento difícil. En un momento difícil, porque no podemos dejar de insistir que el país tiene momentos difíciles por una situación mundial. Nos queda a nosotros, desde nuestro partido y desde el gobierno, que es de todos, trabajar para que las cosas salgan bien. Y con propuestas, el que quiera llegar y el que quiera sacarnos, que hagan sus propuestas propositivas, pero no desacreditar temas como este, que al final redundará en beneficio para todos. Muy bien. Honorable, pido su anuencia para hacer una pequeña pausa, porque veo que el escenario se pone muy bello para hablar un poquito de política al retornar. ¿Qué le parece? Muy bien. Estamos por aquí conversando con la diputada Soraya Suárez, la representante del PRM Santiago de los Caballeros, circunscripción 3, de manera muy importante, pero una gran dirigente política y una estratega que me han dicho. Diputada, ¿cómo Pero pasa? entonces, escúchame, ahora que tú hablas de una gran dirigente, una gran estratega, real efectivamente uno tiene que tratar de expresarle al televidente lo que a veces uno siente en el estudio,
porque realmente como que siente una iluminación con la claridad de la persona y la forma de expresarse de la diputada Soraya. Realmente uno se siente como si estuviera sentado en un parque de Santiago o en el monumento cuando uno habla con la diputada. Diputada, ¿cómo está Santiago a nivel político en estos momentos con los últimos acontecimientos que se han estado dando a nivel nacional en la política, honorable? ¿Cómo está? Bueno, yo estuve ayer por Santiago en la inauguración de la segunda feria de competitividad y emprendimiento de Proindustria, apoyando a nuestro amigo Ulises Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Santiago, dicho sea de paso, y a quien yo apoyo de manera incondicional. Excelente. Y la verdad es que los temas allá son un ardedero. Sí. Esta salida de Julio César Valentín, ex senador, PLD, ex senador, ex diputado, ex miembro del comité político del PLD, ex muchísimas cosas, porque la verdad es que es un hombre políticamente acabado, muy trabajado, es verdad, un caballero de la política, también tengo que decirlo, pero es un PLDista importante que se fue del PLD. Y yo tengo que decir que el PLD sigue perdiendo, porque además con él se llevó otros tantos dirigentes, se llevó el alcalde de Tamboril, el director distrital de Canca, el de uno de la Sierra, de San José de las Matas, distrital también, se llevó a un diputado, el buen amigo Benedicto de la demarcación número 3, un gran diputado, dicho sea de paso, claro. Tipo correcto, decente, pero ese no es el detalle. Sí. El detalle es que ese sangrado no se para ahí. Ay, ay, ay. Viene Diputada, más. Usted que estuvo en Santiago ayer, al día de hoy he escuchado algunos rumores, porque la posición presentada, externada por el ex senador y ex miembro del comité político del PLD, un tanto progresista, que los pobres, algunos sectores muy importantes, ¿acaso no se comenta en Santiago hacia dónde va? Porque por lo que se ve como que da a entender como que iría a otra organización, el ex senador. ¿Qué escucha usted allá de eso, honorable? Bueno, se habla mucho de que vendría al PRM. Su discurso no me convence de que pueda venir al PRM, ¿sí? Quizá en un momento determinado como aliado, porque él está hablando de progresismo y el PRM no es progresismo, aunque se lo han querido inculcar desde tierras extranjeras. Sí. Demostrado, el PRM no es progresismo. Dice, él mismo dijo que pudiera iniciar una nueva carrera en un movimiento o en un partido político de esos que hay que le apoyen. Y dentro de mi partido hay un rumor muy fuerte de que él podría venir a apoyarnos desde esta plataforma. Nosotros lo que estamos es sumando. Sí. Ahora él con su ideología y nosotros con la nuestra. Okay. Porque también tengo que decirles una cosa. Sí. Con todo lo que le adorna a Julio César Valentín, si su progresismo es LGTBQ+, y todo lo demás, letra del alfabeto que lleguen, se la puede llevar por ahí mismo. De parte mía. Sí, claro que sí. De parte mía. Porque yo soy una mujer que cree en la vida, en la familia, en la sociedad, en el núcleo de la familia, que es la base de toda sociedad. Y yo no creo que la minoría nunca se debe imponer a la mayoría, porque la democracia reza otra cosa, con el respeto, el cuidado y la protección a la minoría que está establecido en la Constitución de la República, sin preferencia, que también lo dice la Constitución. Sí. Mire, diputada, qué bueno sus palabras. Sin embargo, el tema del transfugismo que se ha estado hablando, incluso se han dictado leyes para evitar ese trasvase de dirigentes de una organización a otra, pero sobre todo de dirigentes o líderes que después de haber exprimido, por decirlo un término popular, a las organizaciones, siendo senadores, diputados, cargos, de todo, entonces después se trasvasan a otros lugares como buscando oxígeno y se incluyen en esas agendas, vamos a llamarle agenda, crean organizaciones para luego seguir, quisiéramos en el ambiente político, ¿no? Y mantenerse a flote, en una organización u otra. En el caso de Julio César Valentín, una figura reconocida,
en Santiago, sobre todo, pero ya a nivel nacional. Él menciona que va a crear una nueva organización. No dejó dicho si era un nuevo partido o si era un movimiento, pero imaginamos que por su dimensión es un partido. Entonces, ese tipo de... No, es que ya no hay tiempo para reconocer un partido de acuerdo al proceso. No, pudiera ser un movimiento o pudiera anexarse, como se ha dicho, al partido de Doña Minú. De eso también se ha hablado, que es Progres. Doña Minú es Progres y su partido y todos sus miembros. Y él habló mucho en su discurso ayer del Progres y los Progres. Y bueno, qué bendición que sea Minú. Si es correcto, así. Lo que entendía que debe ser ese tipo de actitudes, en vez de ser realmente una acción positiva, viene a funcionar como una merma para el sistema de partido político que todavía mantiene en la República Dominicana alguna hegemonía como la organización de los partidos, mientras que hay sectores, precisamente los que se inclinan por esos progres, que quieren ganarse sus espacios, pero en detrimento de los propios partidos políticos. ¿Usted no le parece que puede haber algunos resultados que den al traste con lo que le estamos comentando? Mire, lo que está pasando en República Dominicana pudiera llamarnos la atención y preocuparnos a los políticos. Nosotros debemos cuidar la institución. La institución en este caso son los partidos, porque sin partidos no hay democracia. No hay democracia. Y nosotros lo hemos vivido en nuestra historia. Acabarnos unos con otros, succionarnos, desgraciadamente no nos hará bien. Pero pasa algo. ¿Cuál es la ideología de los partidos políticos hoy? Pareciera que no existen, que lo que queremos es llegar al poder y mantenernos en el poder. El PLD duró 20 años en el poder, toda una generación. Mis hijos nacieron, crecieron. Hay una generación del PLD. Pero ¿cuál fue la ideología? Se olvidaron de sus cimientos. Era gobernar, gobernar, tener, gobernar, quitarle a este país, violar la confianza, violar el respeto de los ciudadanos. Y parece, y nos luce a nosotros, que aún no se han dado cuenta que están fuera. Pero nosotros los estamos ayudando mucho a pensar que no están fuera. Lo tenemos en el gobierno, lo tenemos en posiciones de poder, lo tenemos en el Ministerio del Exterior, lo tenemos en muchas instituciones todavía con situaciones de poder. Tenemos muchos recursos humanos decidiendo quiénes entran y quiénes no. ¿Y tienen algunos desesperados, diputados? Sí, pero claro. ¿Sí? Claro, claro. Tenemos muchos jurídicos en esas instituciones. Tenemos compras y contrataciones en esas instituciones haciendo lo que quieran para luego provocar situaciones. Y yo no me voy a callar con esto mientras yo lo esté viendo. El PLD no entiende que el país decidió que ellos estuvieran fuera, pero a veces nosotros los PRMistas no lo entendemos tampoco. Y le seguimos dando la oportunidad de que estén allí dentro haciendo lo que no se debe hacer. El PLD necesitaba oxigenarse, airearse, para que volviera a transformarse, porque si no va a cumplir un ciclo de vida que cumplió el partido de donde yo nací, de donde yo vengo, el PRD. Si el PLD no aprovecha la oportunidad del candidato que tiene, un candidato nuevo, aunque tenga ya muchos años en el ejercicio, pero se ve fresco y se ve nuevo, va a desaparecer del sistema como han desaparecido otros, como casi está desaparecido mi casa donde yo nací, el PRD, y como ya ha pasado con otros. Es momento de reflexionar y nosotros mismos como PRM, ver nuestro norte, ver cuáles son nuestros ideales, revisarlos. ¿Qué queremos realmente? ¿Queremos poder o queremos llegar para gobernar a un país que en un momento determinado entendió que lo habían abandonado? Honorable, aprovecho ese pie que usted tiene ahí en esa intervención ahora. Un acto muy importante en Santiago de un movimiento pidiendo la reelección del presidente Luis Abinader. Vive una participación suya muy activa, que luego hasta se escucharon algunas peticiones de los partidos y que la Junta llevó a cabo la firma de un documento para detener la campaña de tiempo.
¿entiende usted que esto era campaña del tiempo o entiende usted que el presidente no se ha decidido optar por la reelección, honorable? Mire, dos cosas. Precisamente hoy, supuestamente, no sé qué ha pasado, se iba a firmar ese pacto, compromiso, que yo digo que era innecesario, pero sí hay que hacerlo y redundar en la materia, porque redunde, porque la ley de partidos políticos y agrupaciones dice claramente cuándo se abre la competencia por las candidaturas. Yo entiendo que sí, que había un desborde, pero también esa misma ley de partidos dice que todas las actividades que sean cerradas bajo techo, pues se podían hacer. Sí es cierto, yo tuve una participación importantísima en él, fui parte de los organizadores de este evento, donde le pedimos al presidente su reelección por 4 años más. Presidente de la República, donde quiera que va, inclusive en las reuniones privadas que tiene con nosotros, dicen que no le hablen de reelección, que él está trabajando. Y realmente yo creo lo que él dice también, el pueblo te reelige solo cuando tú trabajas, eso es una realidad. Pero esto es política, los demás partidos estaban moviéndose, entonces nosotros no podíamos quedarnos callados y sentados. De hecho, hubo una convención disfrazado de consulta donde la misma Junta Central Electoral dio los permisos correspondientes y nosotros, gobierno, prestamos las escuelas como debió ser, pues si no lo hacíamos iban a decir que estábamos abusando de poder, pero la Junta fue la primera que se equivocó. Ya a partir de esa consulta nosotros podíamos salir a la calle a hacer bandereos o a caravanear, porque ¿cómo da permiso, autoriza a que se haga una convención a destiempo cuando está estipulado cuál es la fecha para la convención, por Dios? Entonces después se ve apurado y después le exige a los partidos. Los partidos no optaron mal, optó mal la Junta, que debió decirle al PLD, no es tiempo de hacer convenciones, llámenle como le llamen, porque el nombre solo fue un disfraz. Porque usted no me va a decir ahora que la persona que salió electa de ahí, mañana usted le va a decir que no, porque hasta firmaron un pacto, firmaron un pacto entre ellos mismos. Entonces, la Junta falló y yo no me voy a callar diciéndolo. La Junta aperturó, parece que después lo pensó, se asustó y quiso venir a sentar a los partidos políticos en una mesa sin los partidos políticos ninguno tener la culpa, porque ellos son los que tienen que arbitrar y ellos lo permitieron, ellos certificaron. Pero bueno, qué bueno que sea así, que se pare, porque mire, empezar una campaña donde usted empieza a caravanear, empieza a hacer gorras, empieza a hacer t-shirt, empieza a hacer bandereo, empieza a salir a las calles a molestar de manera pública y masiva, porque uno lo hace, uno visita, a 2 años y de la convención, de las convenciones que nos corresponde a 1 año, sería algo fatídico y muy caro, no solo para los partidos, sino para nosotros los candidatos. Muy bien. Sin embargo, discúlpame bien, antes que se me vaya el honorable, que se nos agotó el tiempo, pero no quiero dejar esta pregunta así, bienvenido, porque lo que ella ha dicho ahora me llama poderosamente la atención, honorable. ¿Cómo visualizamos a Soraya Suárez para el 2024? Porque al parecer lleva un ciclo muy avanzado como legisladora. ¿Hacia dónde la veremos para el 2024? No, yo estoy trabajando mi reelección. Estoy trabajando mi reelección sí, a diputada. Sí, yo entiendo que uno tiene que agotar ciclos. Yo soy un aprendiz de ser legisladora y ando haciendo mi tareita muy bien, para que lo sepan. Buena nota, bueno, eso me calificarán ustedes y el pueblo, pero ando haciendo mi tareita con un mayor esfuerzo, aprendiendo, como dice el presidente Pacheco, de lo que tiene muchos años allí. Uno tiene que aprender de ellos porque por algo han sido reelectos. El decano, don Máximo Castro Silverio, don Gustavo, que es PLDista, pero le tengo un gran respeto, el profesor Camacho, el mismo señor Maldonado, Yudelka de la Rosa, Bertico Sosa. Son ¿y usted recibió alguna elección también de Marino Collante? Porque Marino Collante era no me tocó porque don Marino no está ahí, está en Santiago, no me ha tocado. Pero cuando tenga que ir a buscar, voy y la busco, porque como yo decía hace un rato, nosotros los políticos somos una clase, no una claque. Yo me niego a eso, somos una clase, no una claque. Debemos saber respetarnos, debemos saber convivir con nuestras diferencias. Señores, yo me paso la semana entera en Santo Domingo con mis compañeros, desde las 9 de la mañana, 8:30, 9 de la mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde todos los días. Y a mi familia yo la vengo a ver el sábado y domingo en la tardecita. Y ellos se convierten en tu familia, aun siendo de oposición. Entonces hay que aprender a quererse y a respetarse en la diversidad.
y si estamos todos juntos, pues vamos a aprender de los que saben. Yo menciono a Marino Collante porque había oído como que había unos acuerdos con el PRM. Don Marino quiere postularse, es así, pero al día de hoy el PRM tiene prácticamente elegido su candidato a alcalde y su candidato a senador, al día de hoy, porque también de Julio César se dicen cosas y uno no sabe. Yo aspiro a reelegirme como diputada, pero si el presidente de la República me dice yo te quiero en una institución, pues sería tonto de mi parte negarme o decirme que me quiere en la vicepresidencia de la República o que me quiere como senadora o que me quiere como regidora, porque uno no sabe donde uno pueda lograr esos votos que necesita el partido. Eso se llama pragmatismo y eso no fracasa. Muchísimas gracias, honorable. Pendiente otra visita y lo voy a hacer públicamente para que hablemos un poquito del Código Penal, por la posición tan interesante que usted ha puesto allí. Así que estamos abiertos para ese segundo encuentro. Que nos regale un poquito de su tiempo nuevamente. Así. Señores, muchísimas gracias.